Amén. Amén, amados hermanos. Buenas noches, buenas tardes, que el Señor les bendiga grande y poderosamente donde se encuentren. Tenemos aquí nuestros hermanos Chile, Venezuela, tenemos aquí República Dominicana, Portugal, Estados Unidos, España. Bueno, Dios nos ha unido como una gran familia. Continuamos con el libro de Lucas, capítulo 7. Observamos el día de ayer a Juan el Bautista preso. Juan el Bautista en la cárcel y manda a preguntar si este es el Mesías o tiene que esperar algún otro. Entonces, quizás en su corazón hay angustia, quizás conversábamos el día de ayer, era para asegurarse bien, esperaban, como era la pregunta que hacían los apóstoles también, que ellos estaban esperando a un rey libertador del imperio de Roma, así como le dijeron los apóstoles en la ascensión a Jesús, que si restauraría el reino de Israel. Entonces, en ese contexto estábamos conversando el día de ayer. Igualmente hablábamos de que, como decía mi hermano Roberto ayer y Agustín, todos los que conversábamos, el verso 28, que de todos los que han nacido de mujer, nadie es superior a Juan. Sin embargo, la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Entonces hablábamos de que Juan el Bautista bajo la ley era el profeta más grande, nacido de mujer, pero ya estando ya la gracia de Dios, las buenas nuevas que nos dieron ese plan de salvación, a partir de allí que las personas que están en el reino iban a ser cualquiera de ellas superior a este profeta por la gracia de Cristo, por el amor de Jesús, por la grandeza de nuestro Dios. Igualmente, hablamos de la comparación que hacía Jesús, ¿no? Con estas personas incrédulas y con dureza de corazón, de que ellos veían a Juan como si estuviese un demonio porque se abstenía de comer vino, sino que estaba guardando voto para el Señor. Igualmente veían a Jesús como un glotón y porque es un comilón y bebía vino. Entonces, sea que vean a Jesús festejando o bebiendo, le dicen que realmente es amigo de pecadores y cobrador de impuestos, y si ven a Juan que está guardando voto, dicen que tiene espíritu inmundo. Realmente, siempre el corazón incrédulo, siempre estas personas de duro corazón, te guardes para el Señor con voto nazareo, te van a criticar, y si te estás imitando a Jesucristo en la libertad de su gracia que fuimos llamados, también te van a criticar. Entonces este es el corazón de estos fariseos, el corazón que siempre buscar en dónde acusar al maestro, y ese es el trabajo de ellos. Y cuando entremos ahora con mi hermano Agustín en la casa de Simón el fariseo, entenderemos el corazón de este hombre. ¿Para qué lo invita a su hogar? ¿Para qué le da la bienvenida a su casa? ¿Para qué lo llama a su casa? Y ahí vemos el corazón de lo que piensa un fariseo y el corazón de lo que va a ver una mujer pecadora. Dios les bendiga, amados, y continuamos, hermano Agustín. Bendiciones a todos. Amén. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren, nos encontremos cada uno de nosotros. Dios me los bendiga a todos, bienvenidos. Ok, entonces, ¿hay algún comentario sobre esos textos del que habló Alejandro, hasta el versículo 35 del capítulo 7 de Lucas? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Yo mandé una aclaración o un estudio que no es mío. Quiero decirle que no es mío. No fue un análisis que yo hice, porque eso contradice el análisis que yo hice. El que yo envié es de Larry White. Lo estuve investigando y me gustó como él lo plantea. También lo veo de esa manera. Puede ser esa la manera, o era lo que realmente Jesús quería decir cuando habló de que más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Puede ser eso, lo que yo mandé en el grupo. Lo pueden leer para no entrar otra vez en el estudio que vimos ayer. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre lo que, o alguna duda que tuvieran sobre lo que vimos ayer? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a comenzar con la lectura del versículo 36 hasta el versículo 50. Hermana Alex, ¿quiere leer? Sí, yo leo. A mí me encanta esto porque esto es parte del trabajo que hago. Exactamente.
Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. En paz. Amén, hermana, gracias. ¿Qué es lo primero que ven cuando vemos esta historia de este fariseo que invita a Jesús a comer en su casa? Fíjense que él comienza diciendo, uno de los fariseos rogó. Uno de los fariseos. ¿De cuáles fariseos serían los que le rogó a Jesús que entrara en su casa? Según lo que vemos en el contexto, cuando Juan el Bautista manda a preguntar si él era o no el que debía de venir, los que se negaron, después que Jesús explica realmente quién es Juan el Bautista, exalta nuevamente a Juan el Bautista porque podía haber quedado dudas entre la multitud o la gente que estaba con Jesús acerca de quién era Juan el Bautista por la pregunta que estaba haciendo. Entonces él exalta a Juan el Bautista y habla de que él, de los nacidos de mujer, ninguno ha sido mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. O sea que él exalta a Juan el Bautista y cuando Cristo dice realmente quién es Juan el Bautista y él lo exalta nuevamente a la posición que le corresponde, dice que todo el pueblo iba y también los publicanos iban y se bautizaban en el bautismo de Juan, justificando a Dios, o entraban en la justicia de Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Quién eran los que no querían bautizarse y no creyeron realmente o no querían aceptar la justicia de Dios? Eran los fariseos y los intérpretes de la ley. Versículo 30. Más los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon el designio de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea que esos fariseos no creían en la palabra de Jesús, porque el hecho de que no hayan aceptado lo que Jesús estaba enseñando, les estaba diciendo a ellos, significa que no creían en el mensaje que Jesús le estaba dando, no creían en la palabra de Jesús. Pero con todo y eso, uno de ellos, me imagino que eran los que no creían, que escucharon lo que Jesús estaba hablando, que no creían, fue uno de los que rogó a Jesús que comiese con él. Ahora, si él no creía en Jesús,
¿por qué razón le ruega que vaya a su casa a comer con él? Me gustaría que comentáramos eso. ¿Cuál es la razón por la que el fariseo quería que Jesús fuera a su casa a comer con él? Porque ellos lo rechazaban, los fariseos rechazaban a Jesús. Tal vez porque él sea favorable. Era Moreno, no estaba en el grupo de los que no creían, o si él sí creía. Tenían la mala intención de hacerlo caer. Bien. Tenía la mala intención de hacerlo caer a Jesús, pienso yo, que esa era la intención de él, o sea, que en algo cayera tal cual. Porque en el versículo 19, cuando él vio esto del fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta. O sea, ni siquiera creía que fuera un profeta. Si fuera profeta, o sea, si realmente él fuera profeta. O sea, que menos iba a creer que Jesús era el Mesías. Por tanto, no era alguien que creía en Jesús. No creía en Jesús, o sea, él no creía en Jesús, pero invitó a Jesús a su casa. Ahora, ¿qué era lo que hacían cuál es el propósito, la razón por la que los fariseos hablaban con Jesús o interrogaban a Jesús o trataban de escuchar a Jesús? ¿Cuál era la razón que ellos tenían para eso? Se escucha un poquito mal ese audio de... ¿Qué buscaban los fariseos con Jesús? Ellos querían sacarlo del medio. Ellos lo que buscaban era sacar a Jesús del medio. Sí, pero este era Simón. No, pero también por eso puede ser que estaba en el grupo como el de Nicodemo. No, pero no creía por lo que está diciendo. Si este fuera... o sea, ellos siempre buscaban de qué escuchar a Jesús. Ellos buscaban de qué escuchar a Jesús. Ellos lo único que podían hacer era buscar de qué acusar a Jesús. Para tener cómo condenarlo. Eso era lo que ellos buscaban. Era lo que ellos buscaban. Ahora, este hombre, él ruega a Jesús que vaya a comer con él en su casa. ¿Qué es lo que suena así? El micrófono del hermano Sergio tiene un sonido que se mete aquí. No, creo que es por el coche. Sí. Sí. Fíjense que él ruega a Jesús que vaya a su casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fíjense que Jesús no se niega a ir a comer en casa del fariseo. Pero Jesús ya sabía las intenciones que tenían los fariseos con él. Él conocía las intenciones. Siempre las conocía. Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y él conocía lo que había en el corazón de este fariseo. Pero fíjense que ellos entraron en la casa del fariseo. Yo no sé cómo eran las casas, no sé si alguien conoce un poquito de historia del pueblo de Israel y cómo eran las casas de esa gente. Y cuando ellos cenaban o comían en la casa, si era que las puertas las dejaban abiertas, o todo el mundo podía entrar a la casa y pasar al recinto del comedor para acompañar a las personas que estaban comiendo. Porque lo que yo veo extraño acá es que porque una mujer de la ciudad que escuchó que Jesús estaba allá en la casa del fariseo, entró a la casa y entró hasta el comedor donde estaban comiendo. Y dice que ella fue la que derramó el perfume y empezó a ungir los pies de Jesús y los jugaba con sus pies y también estaba llorando, ¿verdad? Arrepentida por ser una mujer pecadora, que el texto mismo de Lucas lo dice. Dice una mujer de la ciudad que era pecadora. No dice qué clase de pecados tenía esta mujer. Se presume cuál puede haber sido el pecado de ella o los pecados de ella, pero no dice cuál es el pecado. Porque ella cuando supo que Jesús estaba en la casa de este hombre, del fariseo, de este Simón fariseo, él trajo un frasco de alabastro con perfume para ungir los pies de Jesús. Fíjese que ella no ungió la cabeza de Jesús, los cabellos, sino que se fue directamente a los pies. Es un símbolo de humillación de una persona, porque cuando alguien llegaba a una casa, normalmente se le ofrecía agua para lavarle los pies, y eso lo hacían las personas de servicio, la servidumbre, era la que hacía eso. Y esta mujer se humilló, se postró en el suelo y empezó a lavarle los pies a Jesús. Ahora, ¿por qué esta mujer o cómo entra esta mujer en la casa de un fariseo? Porque el caso es que los fariseos eran los que cuidaban y velaban de que la ley se cumpliera. Eran las personas que tenían la mayor santidad dentro de lo que era el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo permiten que una mujer pecadora
entra en la casa del fariseo, que es lo que no se entiende. Fíjese que hay 3 historias, hay 4 historias. Mateo cuenta una historia de cuando se ungió a Jesús, Marcos cuenta la misma historia y Juan cuenta la misma historia. Pero Mateo capítulo 26, en el versículo 2, habla de un Simón, pero que era leproso. Marcos habla del mismo Simón leproso. Y cuando nos vamos a Juan capítulo 12, habla del mismo, no habla del Simón el leproso, sino que habla que estaban en la casa, en una casa reunidos, y estaba Lázaro y las hermanas de Lázaro. Y la que ungió a Jesús en ese momento, que derramó un perfume que era caro, que los mismos discípulos hablaron de que había sido un desperdicio haber ungido o de haber derramado ese perfume que se podía haber vendido y darle el dinero a los pobres, fue María, que era la hermana de Lázaro, que fue la que ungió a Jesús en ese momento. Pero esas historias no son las mismas historias de acá, aunque el hombre se llamaba también Simón, pero aquel era un Simón leproso. Aparentemente era un hombre que había sido leproso y Jesús debe haberlo sanado de la lepra. Y entonces estaban en la casa de ese Simón leproso y estaba Lázaro, porque fue en Betania que sucedió eso. Fue en Betania donde vivía Lázaro y sus hermanos. Y ellos fueron los que ungieron, o ella, María, fue la que ungió a Jesús en ese momento. Pero esta historia solamente la cuenta Lucas, la que estamos viendo ahorita, de esta mujer en casa de un Simón, que casualidad también se llama Simón, pero que es fariseo en este caso. Entonces, que la historia es completamente distinta a lo que vemos en la historia que cuenta Mateo, Marcos y Juan. Es diferente, es otra historia, es distinta. Y fíjense que aquí ni siquiera en la Biblia hace referencia a aquellas historias en cuanto al título que le ponen acá. Entonces, es lo que yo veo. ¿Por qué esta mujer entró en la casa del fariseo? Aparentemente no fue contratada por el fariseo, no pudo haber sido contratada por el fariseo, porque la misma historia habla de que ella se enteró de que Jesús estaba en la casa del fariseo. Y ella entró en la casa del fariseo arrepentida por la actitud que tuvo ante Jesús. Y la actitud que ella tuvo fue derramar perfume, ungirlo y llorar, porque ella estaba llorando y dice que secaba sus pies con sus cabellos. O sea, era la actitud arrepentida que ella tenía. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, o sea, estaba a sus pies, hincada a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, ella nunca subió de los pies de Jesús, siempre estuvo en los pies de Jesús, ungiéndolo, besándolo, derramando lágrimas y llorando, o sea, llorando y derramando lágrimas en ese momento y utilizando los cabellos como para secar sus pies. Y al fariseo no le pareció extraño que ella estuviera en su casa, porque lo único que dijo él fue, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, él estaba claro de quién era esa mujer, el fariseo la conocía, sabía quién era ella, porque ella no declaró quién era. Ella simplemente entró y se postró a los pies de Jesús y empezó a ungirle los pies y a derramar sus lágrimas, a secarlo con los cabellos. Pero el fariseo conocía quién era ella. Y tampoco lo dijo en voz alta. O sea que él tampoco tenía intenciones de acusar a Jesús de algo, porque tampoco lo dijo en voz alta. Él pensó para sí, como dice Lucas. Entonces, respondiendo, cuando vio esto, el fariseo que le había movido, dijo para sí. O sea, él mismo habló consigo mismo. O sea, dudando de quién era Jesús, porque no lo aceptaba como Mesías y menos como profeta. Si fuera profeta, o sea, si fuera realmente un profeta, y un profeta es alguien que recibe revelaciones de Dios y da el mensaje de Dios. Si él hubiera sido profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, cuando tú te juntabas con alguien que tenía ese tipo de reputación, tú te podías contaminar, tienes que purificarte. En el caso de los sacerdotes, ellos tenían que purificarse cuando tenían algún contacto con una persona así, que era pecadora. Igual que con muerto y con otras situaciones que la ley menciona. Pero me extraña esa actitud del fariseo. O sea, que él no acusó a Jesús en ese momento. Dejó que la mujer entrara a su casa o permitió que estuviera por lo menos en su casa, porque la actitud correcta que hubiera tenido un fariseo en ese momento era sacar a esa mujer de la casa. Esa es la actitud correcta. Pero él dejó que estuviera ahí. A lo mejor quería ver cuál iba a ser la actitud de Jesús ante ella, o qué iba a hacer Jesús en ese momento.
qué iba a hacer con ella, qué le iba a decir, o qué actitud iba a tener. Pero él primeramente pensó para sí, si este fuera profeta, si este viniera de Dios, él sabría, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y la respuesta de Jesús fue la mejor. O sea, Jesús siempre da las mejores respuestas a cualquier interrogante. Y Jesús conocía los pensamientos de este fariseo, porque él nunca habló en voz alta para criticar a Jesús. Pero él conocía realmente la mente de este hombre, conocía, sabía lo que él estaba pensando. Y por eso él hace esta comparación de un deudor con un acreedor, o un acreedor con unos deudores. Y le pregunta al fariseo, o sea, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Fíjate que no le dice maestro, o sea, lo reconoce como maestro. A lo mejor por respeto, porque lo tenía en su casa. Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Le amará más. Y es la pregunta lógica. Y el fariseo responde con lo más lógico que podría responder cualquier persona. O sea, si yo soy un acreedor y alguien me debe 500 y el otro me debe 50. Y como ellos no tienen cómo pagar, ninguno de los dos, yo le perdono la deuda a los dos, ¿cuál me va a amar más? O sea, lo lógico es eso. ¿Quién me va a amar más? El que más debía. Al que más le perdoné, es el que me va a amar más. El que yo le perdono menos, a lo mejor no le da mucha importancia al perdón que yo le di por la deuda. Y la pregunta fue lógica. Por eso Jesús le dice, rectamente has juzgado, o sea, rectamente. Y dijo, rectamente has juzgado. Y es correcto, o sea, lo que hizo el fariseo era correcto, has juzgado rectamente. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, fíjese que él se vuelve a la mujer y le dice a Simón, o sea, mira a la mujer, pero le habla a Simón, al fariseo. ¿Ves esta mujer? Viéndola a ella, fíjese que Jesús toma en cuenta hasta lo rechazado del mundo, es lo que Jesús toma en cuenta, porque él vino a salvar, él mismo decía que los que sanos no necesitan médicos, sino los enfermos son los que necesitan médicos. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, cuando tú eres un anfitrión en una casa en el tiempo del pueblo de Israel, en ese tiempo, cuando te invitabas a alguien a la casa, tenía que tener atenciones con él, no solamente le ibas a sentar a la mesa a comer, sino que primeramente le lavaban los pies, aparentemente, seguro que él dice, le daban besos como bienvenida y le ungían, según lo que está diciendo el mismo Jesús, no ungiste con perfume mi cabeza, o sea, no me ungiste en mi cabeza, y esta no ha dejado de ungir mis pies. O sea, lo que él no hizo, que era su deber como anfitrión, lo estaba haciendo esta mujer, que supuestamente, o según lo que comenta Lucas, era pecadora, era alguien que era rechazada por la sociedad, era mal vista por la sociedad de ese tiempo, por lo que hacía. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Ahora, los pecados de ella son perdonados, ¿por qué? Porque ungió a Jesús, porque derramó un perfume, estaba llorando y ungía los pies. O sea, fíjate que la comparación que Jesús hace es con los 2 deudores. El que debía mucho dinero o el que debía poco dinero. A los 2 se le perdona, el que debía más es el que ama más. Dice que ella tenía muchos pecados, pero el perdón de los pecados de Jesús no viene por el hecho de que ella le haya ungido los pies o haya llorado. Eso es una actitud que tuvo ella de arrepentimiento. Esa es la actitud que ella muestra en ese momento. Aparentemente ella no habló con Jesús o no le dijo perdóname o ayúdame, o no le dijo nada de eso. Aparentemente lo único que hizo ella fue postrarse ante él y ungirlo, llorar
y bueno, en todo lo que se nombra acá. Era una actitud de arrepentimiento, una actitud realmente quería la ayuda de Jesús. Ella buscaba la ayuda de Jesús porque ella fue allá porque supo que Jesús estaba y sabía que el único que la podía ayudar en ese momento era él. Y fíjese que ella no tenía ninguna enfermedad. O sea, aquí no se habla de que ella fuera enferma de nada. Simplemente era pecador. Y cuando una persona tenía esa reputación dentro de la sociedad judía, era muy mal vista y era rechazada por todos. Era rechazada. Y ella imagino que su situación era fácil ante la sociedad y necesitaba la ayuda. Y ella sabía que el único que la podía ayudar en ese momento era Jesús. Y por eso fue allá. A lo mejor utilizó de artimañas para poder entrar en la casa del fariseo. De alguna manera pudo entrar y llegar hasta la mesa. Pero ella necesitaba a Jesús. Ella se dio cuenta que necesitaba a Jesús. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Ella dice, ella sabía que el único que la podía ayudar era Jesús. Más nadie que la podía ayudar. Y mientras no reconozcamos eso en nuestras vidas, mientras no nos demos cuenta de que el único que nos puede ayudar es Jesús, no lo vamos a buscar. Porque ella reconoció que el único que la podía ayudar era Jesús, porque tenía una deuda muy grande. Su deuda era muy grande. Ella debía los 500 denarios, no los 50. Entonces su deuda era muy grande. Y el único que podía pagar el precio o la deuda que tenía ella era Jesús, y ella lo sabía. Porque por eso lo buscó, porque ella sabía que Jesús era el único que podía ayudarla en esa situación. Y por eso Jesús le dice, dice, por lo cual te digo, versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y se lo está diciendo a Simón, no a ella. La está mirando a ella, pero se lo está diciendo a Simón. Pero ella está escuchando. Porque amó mucho. Amó mucho. ¿Por qué amó mucho? Porque ella sabía lo que era, lo que tenía, la acumulación, la cantidad de pecados que tenía ella, el rechazo que tenía ante la sociedad, cómo estaba viviendo su vida perdida completamente. Y ella necesitaba ayuda, y la ayuda la buscó en el que podía ayudarla, que era Jesucristo. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿A quién se estaba refiriendo al que se le perdona poco, poco ama? Los que se creían que eran justos, los que creían que eran justos ante Dios. Y el problema que tenían los fariseos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes del primer siglo, del tiempo de Jesús, es que ellos creían que eran justos. Para ellos, ellos eran justos ante Dios, porque ellos creían que hacían las cosas todas bien ante Dios y eran justos. Ellos no necesitaban a Cristo. Entonces Jesús simplemente quiere que reconozcamos que necesitamos a Jesús. O sea, que tenemos mucho encima, que Jesús es el único que nos puede ayudar a resolver, que nos puede quitar ese peso que podamos tener encima, esa deuda que podemos tener en nosotros. El único que la puede pagar, la puede resolver, es Jesús. Y a ella le dijo, fíjense el versículo 48, ahora sí le dice a ella, primero le dice a Simón, sus muchos pecados son perdonados. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. No solamente se lo dijo a Simón, sino que ahora se lo dijo a ella. Tus pecados te son perdonados. A Simón le dice sus muchos pecados y a ella le dijo tus pecados. Ya no habló de muchos, los pecados. ¿Por qué? ¿Cuántos pecados son necesarios para que Dios nos perdone? ¿O cuántos pecados nos perdona Dios? ¿Cuántos pecados tenemos que tener para que Dios nos perdone? ¿O de cuántos pecados tenemos que arrepentirnos para que Dios nos perdone? ¿Cuántos pecados tenemos que reconocer en nuestra vida para que Dios nos perdone? Fíjese la historia de Adán y Eva, de cuántos pecados tuvieron ellos para que Dios los expulsara del paraíso. Un solo pecado. Y ese es el problema, que a veces creemos que un solo pecado no importa. Y ese es el problema que tenían los fariseos, o los escribas, o los intérpretes de la ley en el primer siglo. Para ellos los demás eran pecadores, ellos no, ellos eran justos. Y estos fariseos se creían justos, creían que eran justos. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. Fíjense que había otras personas sentadas a la mesa. ¿Quién es este que también perdona pecados? O sea, los extrañó. ¿Quién es este? O sea, que los que estaban ahí tampoco creían en Jesús. O sea, no sabían quién era Jesús, o por lo menos no habían entendido quién era Jesús. ¿Quién es este que también perdona pecados?
pero él dijo a la mujer, o sea, él no tomó en cuenta lo que dijeron ellos, pero le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ¿qué hace el perdón de pecados en nosotros? Nos da que, según el versículo 350, salvación. Tu fe te ha salvado. Fíjese que aquí Jesucristo está hablando de fe. ¿En qué tuvo fe ella? Ella escuchó de que Jesús estaba en casa de Simón, el fariseo, y entró a la casa. A lo mejor ella pudo haber sido tratada mal por haber entrado en casa de un fariseo, o teniendo la reputación que tenía, pero a ella no le importó nada. Aparentemente no le importó nada con tal de llegar a los pies de Jesús. Ella sacrificaba cualquier cosa con tal de llegar a los pies de Jesús, porque ella necesitaba a Jesús. Y Jesús era el único que podía resolver su situación, que era la acumulación o los pecados que estaba viviendo y el rechazo que estaba teniendo de parte del pueblo o de la sociedad. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y cuando tenemos perdón de pecados, somos salvos. Y lo que nos salva es la fe en Jesucristo. Cuando creemos y sabemos y entendemos y tenemos la certeza y la convicción de que Él es nuestro Salvador y que solamente por Él podemos tener la salvación y el perdón, porque tenemos el perdón de pecados, solamente por Jesús. ¿Y cuántos necesitamos a Jesús? Ella no era la única que necesitaba a Jesús. El fariseo también necesitaba a Jesús. Solamente que ella sabía que necesitaba a Jesús y él no quería aceptar que necesitaba a Jesús o no sabía que necesitaba a Jesús. Y eso es lo que muchas veces sucede en nosotros y en la sociedad, en aquel siglo y en este siglo también, que muchas personas creen que no necesitan a Jesús. Cuando uno le va a predicar a las personas, muchos lo que responden es, yo no tengo pecados. Es lo que te dice. Yo me porto bien, yo tengo mi familia, yo trabajo, yo cumplo con mis deberes en la sociedad, yo cumplo con mis deberes con la familia, yo cumplo con mis deberes con los hijos, yo no cometo pecados. Y la gente no se da cuenta de que todos cometemos pecados, como dice ya Romanos 3:23. Todos pecamos. Y no hace falta 20 pecados, no hace falta una acumulación de pecados. Un solo pecado es suficiente, pero nosotros tenemos muchos. Adán y Eva fueron castigados por un solo pecado. Y nosotros, si no nos arrepentimos, si no reconocemos que somos pecadores, vamos a recibir también la misma retribución que recibió Adán y Eva. Seremos expulsados de la presencia de Dios. Es necesario el arrepentimiento. Por eso la fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando ya tú sabes que eres salvo, cuando ya tú sabes que tus pecados han sido perdonados, que estás reconciliado con Dios, que ya estás en la presencia de Dios, que no importa lo que la sociedad piense de ti, ya tú sabes que estás bien con Dios, que ya fuiste reconciliado, ya tienes paz, ve en paz, ya tienes paz para con Dios. Y eso es lo que buscamos todos nosotros, tener paz para con Dios. ¿Comentarios? Amén, hermano Agustín. Sí, la hermanita Alex y luego, por favor, el hermanito Daniel Afonso, que tienen la mano levantada. Ok. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. De verdad que, bueno, a defender mi proyecto aquí porque esta es parte de una de las mujeres que están y leído muchos aportes de varias mujeres y todas coincidimos en algo, que era muy interesante saber cómo llegó la mujer a los pies de Cristo estando en la casa de un fariseo y más por la condición que también concluimos que a lo mejor se trataba de una mujer que hacía el oficio más antiguo del mundo, pues porque era conocida como pecadora y pues la prostitución sabemos que es muy público porque, bueno, ellas andan en la calle, pues, y pudimos haber deducido que se trataba de una mujer así, pues. Y interesante también porque no lo tendríamos que conocer historia, como dice usted, para poder entender cómo ella llega a la casa de un fariseo, donde los fariseos, guácara, era una mujer así, ni de broma lograban, dejaban entrar a sus casas, pues, por la hipocresía de los fariseos. Y entonces también vemos de que los fariseos, cómo perdonaban cómo buscaban ellos perdonar pecados. Pues eso lo hacían a través del holocausto con el sumo sacerdote y todo este proceso de purificación que ellos buscaban y que habla Esdras en el capítulo 1 y habla Hebreo en el capítulo 10 de que ya era abominación para el Padre ese tipo de holocausto porque el arrepentimiento era prácticamente
era externo, el arrepentimiento era de afuera, de boca para afuera. Entonces, aquí nos encontramos con una mujer mostrando un verdadero arrepentimiento, que es el que nos habla en el Salmo 51 David, que dice: Señor, los sacrificios que a ti te agradan es un corazón contrito y humillado. Y esto era lo que realmente estaba haciendo esta mujer, y era para lo que el Señor había sido enviado, porque ya el holocausto de machos cabríos no le eran agradables al Padre, y envió a su hijo para que él fuera como único sacrificio, el que nos perdonara de pecado. Y exactamente la actitud de esta mujer es la que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón. Y esto es lo que está mostrando esta mujer frente a los ojos de hombres, que su arrepentimiento eran hipócritas. Tal vez para ellos en ese momento creían que todavía la sangre de los machos cabríos era lo que realmente limpiaba de pecado. Por eso se extrañaban de que Jesús perdonara pecados. Ellos sabían la manera en que los pecados se perdonaban. Entonces, todo esto es lo que veo en la historia de esta mujer. Y el Señor no vio una mujer de pecado. El Señor no vio en ella una mujer llena de pecado. El Señor vio en ella una mujer llena de fe. Y se hablará por todos los tiempos de la actitud de esta mujer. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermanito Daniel Afonso, por favor. Bueno, mi participación no es tan profunda como la hermana Alex. Yo solamente quería acotar algo. Es la parte de los pecados que a veces nosotros hablamos con las personas, y claro, todo el mundo, o sea, la mayoría dice como que, no tengo pecados y eso, y a veces nosotros queremos como... Se te silenció el micrófono, Daniel. Ok, y quería decir es que a veces nosotros como por el mismo hecho de repente de predicar y ayudar a las personas, queremos como hacerle ver que están mal y que sí pecan y que sí son pecadores y que tienen que arrepentirse. Y a veces yo no sé si eso sea más contraproducente que bueno, porque a veces, ok, sí, nosotros sabemos que son pecadores, pero a nadie le gusta que le digan, mira, no, sí, sabes, tú eres un pecador y tienes que arrepentirte. Y creo que es importante como tenerlo en cuenta a la hora de hablar con alguien, como, ok, nosotros sabemos cuando te dicen que la gente te dice, ok, sí, yo no tengo pecado. Ok, claro, de repente uno, ¿sabes? No le vas a decir, no, tú sí tienes pecado, claro que sí, sino de alguna manera como tratar de llevarlo y que él mismo como que caiga en cuenta de su propio pecado, y no a veces como atacar a la gente, porque al final eso lo que hace es como alejarlo más, pues, porque a veces terminamos como predicando casi que el evangelio del terror. Entonces creo que no es lo más, sabes que he escuchado mucho eso y a veces creo que no es lo más lógico, porque al final lo importante es el resultado que queremos. Queremos que se convierta, que en algún momento se va a enterar que es pecador, pero no se lo podemos decir la primera vez porque si no lo vamos a asustar. Si tú te quieres ir para el infierno, yo pues sí, obviamente que no, pues. Pero, cónchale, no sé, esa es mi opinión, solo quería aportar eso. Hermano querido. Sí, el hermanito Daniel me hizo acordar, bueno, herramientas de evangelismo, de evangelización. Hay muchas maneras de abordar a una persona. Eso tienes razón, hermanito. Hermanito Cristian tenía la mano levantada. Varón, ponga orden aquí, varón. Póngalo el número 1, el 2, el 3. Haga ahí, varón. Hace falta, hermanito. El 1, 2 y 3. Sí, saludos, hermano. Nada más, bueno, no sé hasta qué parte van específicamente, no sé, ya toda la lectura se repasó y todo, pero nomás dos comentarios. Uno, que esas tres cosas que el fariseo no hizo con Jesús, la mujer sí hizo, de Simón, eran tres actitudes que se tenían cuando se tenía un invitado especial en la casa. Se le daba besos, se le ungía, también lo del perfume, lo lavado de pies, eran tres actitudes que se tenían con un invitado especial. Entonces eso indica que para Simón Jesús no era especial, no lo hizo. Y Jesús de cierta manera se lo reprocha, ¿no? La mujer fue muy pecadora que era, pero Jesús sí era especial para ella, tanto así que lo buscó y se humilló. Entonces, ¿sí me escuchan bien o solo es el hermano? Sí. Te escuchamos okay. bien, Cristian. Te escuchamos bien. Sí.
Entonces, ese es el primer comentario, ¿no? Hay que hacer que Jesús sea un invitado especial en nuestra vida, como una aplicación, como lo hizo la mujer, ¿no? Mostró que Jesús era especial, nosotros también mostremos que Jesús es especial. Y lo otro que este ejemplo lo utilizo para un estudio que se llama La justicia del hombre contra la justicia de Dios. En la justicia del hombre la mujer era pecadora y probablemente incluso merecía tal vez la muerte, la condenación, pero en la justicia de Dios la mujer merecía perdón. Entonces muchas veces el hombre, el fariseo, el hombre se cree muy justo, que no se le acerquen pecadores, que los pecadores están condenados, como el hermano decía ahorita, respecto a decir, pues ya se va al infierno, pero no, en la justicia de Dios todos tienen una oportunidad, todo aquel que se arrepiente merece perdón y también pues merece salvación, ¿verdad? Y lo mejor de todo, que la mujer se fue en paz con Dios. Esa es la paz más importante que uno debe buscar tener, la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Ese es el comentario, hermano. Amén, gracias, hermano. Gracias. Amén, hermanito. No sé si alguien más, yo también tengo que comentar, pero no sé si alguien más quiere. Hermanito Roberto Miranda, por favor. Activa tu micrófono, hermanito Roberto, por favor. Todo lo que se ha dicho está correcto. Solo quería añadir que definitivamente el relato de Mateo y Juan y etcétera es otro relato, aunque tiene similitudes en su contenido. Simón el leproso no es igual que Simón el fariseo, porque Simón el leproso es de Betania, Simón el fariseo es de la zona alrededor de Galilea, del lago. Y o sea, porque ahí se ve que estaban en Capernaum, luego en Naín, y luego cruzaron el lago, en fin, todos esos eventos que toman lugar ahí no tienen nada que ver con Betania, que está pegado a Jerusalén, que está en el sur, ¿verdad? Que está lejísimos. Son dos áreas totalmente diferentes de trabajo para el Señor. Entonces, no tratar de verlo juntos, porque Simón el fariseo es uno y Simón el leproso es otro. Simón el leproso probablemente es un convertido, ¿verdad? Que ha sido curado y sanado y está sirviendo al Señor y lo está haciendo bien. Simón el fariseo tiene las mismas ideas que Judas en el otro relato, ¿no? Por eso quiero añadir, para que no confundamos. Amén, Sí, eso fue lo que Amén. traté de identificar al principio, porque aquí en la Biblia, por lo menos la Reina Valera que yo tengo, siempre te da referencias a esos textos de Mateo, de Marcos y de Juan, pero son historias completamente distintas a esto. El único que narra esta historia de Jesús en casa del fariseo, de Simón el fariseo, es Lucas. Los demás escritores no lo mencionan. Mencionan son las otras historias, pero en Betania, que era diferente. No es el mismo Simón, el leproso, no es el mismo Simón fariseo, eran dos personas distintas. Lo que te dice, Simón el leproso fue alguien convertido, o sea, aparentemente alguien lo sanó de lepra, y lo más lógico ha sido Jesús, que lo sanó de la lepra y estaba en casa o sea, Lázaro estaba en la casa de él, mejor dicho, con sus hermanos, en ese momento cuando estaba Jesús allá. O sea, que son dos historias distintas, o en situaciones distintas. Sí. ¿Alguien hermano más? querido, Pedro, por favor. Hermano querido, ¿me escuchan? Sí. ¿Me Fuerte escuchan? fuerte y claro, varón. Ok, yo a ustedes no los escucho casi nada, pero bueno, qué bueno que ustedes sí pueden escucharme. Bueno, tengo dos o tres cositas, ¿no? Pensando en la pregunta que hizo Agustín al inicio de cómo pudo entrar esta mujer en la casa de los fariseos, ¿verdad? Es una inquietud y bueno, yo estaba pensando, pues, o sea, obviamente no fue invitada ni convocada por los fariseos, sino que yo creo que ella entró con determinación y con decisión, porque tenía necesidad de Jesucristo. Obviamente no fue invitada, pero eso a ella no le importó. Ella estaba decidida y entró en una casa donde no había sido invitada y donde no era bienvenida. Simplemente no le importó, es lo que yo creo. Que su gran necesidad de Jesucristo, su gran anhelo de Jesucristo, pues la hizo sobrepasar el hecho de que no la invitaran, porque realmente
quería ver a Jesucristo, tenía una gran necesidad, que es lo que me parece, pues, pensando, me hizo pensar bastante eso que preguntó al principio Agustín. ¿Okay? Entonces, me llama mucho también la atención cuando dice que ella le besó, ¿verdad?, los pies, y el término allí que se utiliza, un término ahí muy en griego, catafileo, algo así, si no me equivoco, y es más que un simple beso, o sea, da a entender que es un beso muy ferviente, que es un beso muy intenso, o sea, es besar con mucho fervor y con mucho entusiasmo. Lo que pasa es que simplemente en la Reina Valera dice le besó, pero realmente lo que da a entender allí es pues que ella le besó con mucho énfasis, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, porque realmente estaba conmovida de ver a Jesucristo, ¿verdad? Estaba muy conmovida al poder estar a los pies de él. Y pues yo creo que acá nosotros encontramos un contraste bien especial, pues, entre la mujer pecadora y Simón el fariseo, pues, y tiene mucho que ver con la vida y con nuestra respuesta ante Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que quiere dar a entender esta escritura, o darnos a entender esta escritura, cómo nosotros en este caso recibimos a Jesucristo, con qué actitud, con qué disposición, con qué humillación nosotros le recibimos, porque el hecho de que seamos cristianos a veces no tenemos una buena disposición, una buena actitud, una buena humildad, una buena humillación hacia Él. Muchas veces somos cristianos como este fariseo, con nuestras actitudes, con nuestras conductas, con nuestra respuesta ante Él, respondemos como este fariseo. Y no es la idea, pues la idea es que nosotros, si somos seguidores de Cristo, sigamos el ejemplo de la mujer pecadora, ¿verdad? Que Jesucristo nos conmueva de una manera tan, pues que no nos importe los obstáculos, que lleguemos a su presencia, que no veamos obstáculos. Esta mujer no vio obstáculos, no vio impedimentos, no vio trabas, que no fue invitada. Imagínense, es difícil, porque se supone que en la casa de los fariseos, algo que también preguntó Agustín ahora, y de las personas pudientes, cuando tenían banquetes y cuando tenían cosas así, las personas muy pobres solamente tenían acceso al patio, porque en el patio lanzaban las obras para las personas de muy bajos recursos, pues las personas indeseadas. Pero esta mujer se las arregló, se las arregló, o sea, solo Dios sabe lo que esa mujer tuvo que hacer para poder entrar a la presencia de Jesucristo por el gran fervor y la gran necesidad que ella tenía de verlo en este caso. Entonces, yo creo que necesitamos tener un corazón como el de ella, un corazón humilde. Y casi siempre pensamos en los no cristianos, casi siempre pensamos en la humanidad, casi siempre pensamos en la sociedad. Inmediatamente nosotros nos desligamos del texto y señalamos a la humanidad, señalamos a la sociedad. Pero es para nosotros realmente, es para nosotros que pues necesitamos tener una actitud y una respuesta semejante a la de esta mujer ante Jesucristo. Solamente eso, hermano. Amén, hermanito Pedro. Sí, ahí, continuando con lo que tú dices, que eso también yo lo tengo en la mente hace un rato que con Agustín y los contextos que estamos dando, y me hace parecer que la historia se está repitiendo con el paralítico, porque el paralítico, cuando es cargado por 4, Jesús está dentro predicando también a fariseos, enseñándole a los fariseos. Hay una gran multitud, no hayan cómo entrar y rompen el techo y lo meten por el techo. A Jesucristo no lo Jesús es invitado a cenar con el fariseo, pero Jesús no está solo, Jesús siempre anda con muchas personas. Si solamente dejasen entrar a Jesús a la casa de Simón el fariseo, en la calle hubiera muchísima gente, por decirlo, sus discípulos que le seguían de haber bajado o de haber caminado después de haber escuchado el sermón del monte, igualmente la multitud. Y lo otro que me llama mucho la atención es el tema de la fe. El tema de la fe es algo que sin fe es imposible agradar a Jesucristo. Y bueno, Simón el fariseo no representa al mundo, Simón el fariseo representa al pueblo de Israel, al judío, y la mujer pecadora representa
ese mundo que quiere buscar una salvación. Entonces me veo identificado realmente con este pasaje porque es un amor que voy a sentir y sentimos todos, ¿no? De querernos acercar a los pies del maestro. ¿Quién no desearía abrazar esos pies y besar esos pies y tenerlos cerca? Eso algún día lo podremos hacer. Hermanito querido, tiene la mano levantada. No sé si quieres añadir algo más. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, fuerte ¿Sí? y claro, Pedro. Dime. Ok. No, bueno, solamente quería mencionar que nuestro Señor Jesucristo observa bien nuestra respuesta. Él puede darse cuenta al instante cómo nosotros reaccionamos y respondemos. Es algo que quería solamente acotar. Pues. Él puede distinguir y valorar muy bien, inclusive lo que decimos y pensamos dentro de nosotros, porque cuando menciona allí que el fariseo habló dentro de sí, no lo menciona por casualidad, o sea, no lo menciona por casualidad. Él ve, él observa y sí está pendiente de de ese detalle tan importante como es nuestra respuesta hacia él en el día a día, porque es algo del día a día, ¿okay? La vida cristiana es algo del día a día, nuestra respuesta hacia Jesucristo, solamente eso. Amén, hermanito Pedro. Sí, igualmente en el paralítico cavilaban en sus corazones allí los fariseos, diciendo que cómo es posible que este perdone pecado. Hermano Cristian y luego mi hermanito Roberto. Sí, hermano, aquí también la mención que hace Jesús, de algunos toman también esta como una parábola, la historia que usa Jesús para hablar del perdón, que le dice a Simón que un acreedor tenía 2 deudores, el de los 500 denarios y el otro 50, y menciona que cuál de ellos le amará más, ya que se perdonó ambas deudas, ¿no? Y Fariseo contesta que aquel a quien perdonó más, y Jesús dice, rectamente ha juzgado, ¿no? Entonces, creo que es una lección muy importante y de hecho es la lección principal de esta parte porque Jesús misma la está diciendo. Aquel que se le perdona más ama, y aquel que más ama más obedece, más sirve a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor, el servicio, la obediencia, todo es resultado del perdón que se nos ha dado, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en qué hemos hecho para merecer el perdón, pues en realidad no hemos hecho nada, ¿sí? Pero precisamente es por gracia de Dios, misericordia, y pues una actitud de arrepentimiento que ganamos este perdón, ¿no? Y pues creo que debemos de estar, y estamos de hecho muy endeudados con Dios, y no podemos pagar ni siquiera ni un solo de los pecados que se nos ha perdonado haciendo todo lo que hagamos, pero tenemos que hacerlo porque le amamos. Entonces, siempre me gusta preguntar ¿por qué el cristiano debe obedecer a Dios? Y muchos contestan porque es mandamiento, porque es nuestra naturaleza o muchas cosas, pero la respuesta principal es ¿por qué obedecemos? Porque le amamos. Y entonces no hay que olvidar el perdón que hemos recibido y actuar conforme a ellos. Amén. Así es. Amén. Hermanito Roberto. Manuel Alejandro, nunca dejes que Cristian hable antes que yo porque se robó todo lo que yo iba a decir. Así es, hermanito. O sea, el que ama más a Dios entre nosotros, aquí entre este grupito, soy yo, porque yo tengo más pecados perdonados que todos ustedes juntos. Yo debo de amar a Dios más que todos los demás. Es que esa es la grandeza que yo veo esa es la grandeza que yo veo de esta mujer, que ella sabía que tenía una gran deuda que necesitaba ser perdonada, porque no tenía cómo pagar. Y cuando nosotros tenemos pecados, nosotros mismos no podemos pagar por esos pecados. Necesitamos a alguien que nos lo perdone, alguien que pague por nuestros pecados. Y Jesús precisamente vino a eso, a pagar por nuestros pecados. Él nos paga la deuda. Y cuando uno reconoce que tiene una deuda tan grande como esta mujer, cuando reconoce que tiene una deuda tan grande, es cuando tú realmente, como decía Cristian, amas a Dios. O sea, es cuando tú realmente ves ese amor de Dios en ti, y cuando tú ves ese amor de Dios hacia ti, tú también no te queda otro remedio sino amar a Dios de la misma manera. Porque sabes la necesidad que tenías y sabes lo que Dios hizo por ti. La gran deuda que Dios te pagó.
que tú no lo podías pagar jamás. Debías no 500 denarios, sino mucho más que eso. Y esta mujer reconoció eso en Jesús, que él era el único que podía pagar su deuda. Y eso es lo que tenemos que reconocer cada uno de nosotros. No tenemos que actuar como el fariseo, pensando que ella era la pecadora y él no, sino que todos somos pecadores y necesitamos todos pagar esa deuda. O sea, que alguien que nos pague esa deuda, que nos perdone esa deuda que tenemos con Dios. Y el único que lo puede hacer es Jesús, más nadie. Y cuando entendemos que Jesús pagó nuestra deuda y que amamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, no nos queda más remedio por el amor que tenemos a Dios, sino obedecerle, hacer su voluntad y vivir conforme a lo que a Él le agrada, de la manera que Él le agrada que vivamos, conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Él nos enseña. Vivir vidas distintas, vidas agradables a Dios, que nuestra vida sea transformada. Y la vida se transforma cuando reconocemos ese amor de Dios hacia nosotros y cuando aprendemos a amar a Dios de la manera que Él nos ama a nosotros. Hermano, Pedro, y luego el hermanito Cristian. Ok. Bueno, creo que el Señor Jesucristo está mirando mucho cómo es nuestro amor. O sea, Él está pendiente de nuestro amor. Creo que tiene que ver el tema del amor en esta escena, ¿verdad? En esta escena que estamos observando. Y nuestro amor a Dios depende de nuestro entendimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Si realmente entendemos su perdón, su disposición de perdonarnos, de lavarnos, y reconocemos, pues obviamente la condición de la que nos está rescatando y librando, pues nuestro amor hacia Él va a ser grande y va a ser un amor que nos hará conmovernos, obviamente, ante su presencia. Va a ser un amor que nos va a hacer grandes sacrificios por Él, desprendernos, porque esta mujer estuvo dispuesta a desprenderse de un perfume costosísimo, y va a ser un amor que nos va a hacer pues llegar a su presencia independientemente de los obstáculos que hayan, porque realmente amamos, ¿okay? Amamos porque vemos lo que él ha hecho por nosotros, porque Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Como dice el mismo Señor Jesucristo. Aparte, también quería comentar algo muy breve, que o sea, nosotros tenemos que estar pendientes cuando enseñamos a la gente, cuando va a llegar a Cristo, cuando le estamos predicando el Evangelio. Muchas veces omitimos esto, muchas veces nosotros, por de repente temor de que la persona no quiera seguir estudiando o no quiera convertirse, muy pocas veces tocamos el punto del pecado, muy pocas veces tocamos el punto del arrepentimiento, de la condición pecaminosa, y estamos solamente enfocados en bautizar a la persona rápido, pues, ¿me entienden? Entonces, omitimos esta realidad. Las personas, para convertirse bien a Cristo y para que amen a Cristo, sean agradecidas con Cristo, tienen que estar conscientes de su condición pecaminosa, de su condición perdida, ¿verdad? De que deben arrepentirse realmente, sinceramente, para que sus vidas cristianas puedan ser unas vidas llenas de amor, vidas llenas de agradecimiento, vidas llenas de sacrificio y de servicio a Cristo. Entonces, mucha gente, después de convertirse a Cristo, no lleva vida bien o correcta, porque simplemente no está agradeciendo o no está consciente de lo que hizo por ellos Cristo. Y yo creo que es un común denominador muy grande dentro de las iglesias. Mucha gente a veces no se convierte bien. Muchas veces la gente no se acerca a Cristo correctamente. La mayoría de las veces que se acerca gente a Cristo, se acerca como Simón el fariseo, simplemente llevándole, trayéndole a su casa con expectativas equivocadas, con ideas equivocadas acerca de Jesucristo, y obviamente su vida y su obediencia y su entrega a Cristo no van a ser las más correctas. Simplemente quería acotar ese aspecto. Amén, varoncito. El hermanito Cristian, por favor. Sí, hermano, dos pequeños bosquejitos que salen de aquí. Uno de ellos es, pues, tres resultados que obtenemos al venir a Jesús, como la mujer. Obtuvo perdón de pecados, obtuvo salvación y obtuvo paz. Entonces, por reconciliación también podría ser, ¿no? Perdón, salvación, reconciliación, o perdón, salvación y paz. ¿Qué resultados de venir a Jesús? Y la otra,
cuando Jesús menciona el verso 47, por lo cual te digo, o sea, por lo que sucedió antes te digo, por lo que esta mujer está haciendo te digo que sus pecados son perdonados. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo la mujer para ganar el perdón de pecados? ¿Qué hizo? ¿El beso, el perfume, el llanto? Eso especialmente no. ¿Qué fue lo que hizo en realidad para merecer el perdón? Primero, ¿qué hizo? Venir a Jesús. Fue lo primero, venir a Jesús. Luego, reconocer que era pecadora, reconocer sus muchos pecados. Luego, llorar, porque el llorar es sinónimo de arrepentimiento. Y también se humilló. Entonces, son 4 cosas que se requieren para merecer el perdón, ¿no? Venir a Jesús, reconocer pecados, llorar y humillarse. Producto de ello, pues, ganó lo que se le ofreció, ¿no? Amén, hermanito. Gloria a Dios por ello. Hermanito Roberto, díganos. No, ya. Amén. ¿Algo más que añadir, hermanito Agustín? No, bueno, es un ejemplo a seguir. O sea, es lo que yo siempre lo decía, hermano. O sea, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué nos hicimos cristianos? Y lo que yo creo que lo he comentado en estudios pasados. Unos se convierten porque quieren ir para el cielo o no quieren ir para el infierno. Entonces, ¿por qué nos convertimos al cristianismo? ¿Porque queremos evitar el castigo o queremos obtener la recompensa? Y está mal, de las dos maneras está mal, porque está simplemente viendo el premio o evitando el castigo. Es como un padre con los hijos. Un hijo, ¿por qué obedece a su papá? Porque el papá le prometió que le iba a regalar una bicicleta o le dijo que si no lo obedecía le iba a dar una paliza. Un hijo debe obedecer al papá porque ama al papá, no porque le vaya a una bicicleta, porque si no obedece le da una paliza. Porque cuando yo obedezco por una recompensa o por evitar un castigo, cuando nadie me está viendo, dejo de obedecer. Cuando uno ama de verdad, uno obedece porque ama al Padre, uno va a obedecer al Padre aunque el Padre no lo esté viendo a uno. En el caso de padres terrenales. Y por eso muchos cristianos a veces nos portamos como cristianos cuando estamos entre cristianos. Pero cuando estamos fuera o entre gente del mundo, entonces nos comportamos como gente del mundo y ya dejamos la apariencia de cristiano en la casa o en la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos encontrado, no hemos visto, no hemos recibido ese amor de Dios o no lo hemos entendido y no hemos despertado nosotros el amor por Dios también. Y es necesario eso, que prediquemos el amor a Dios. O sea que, como decía, creo que Alejandro, tenemos que enamorarnos de Cristo, enamorarnos de Dios. O sea, uno tiene que enamorar a la gente de Dios. Cuando tú te enamoras de alguien, tú vives para siempre con esa persona. Si uno se enamora y ama a Dios, podrá venir lo que sea, pero tú sigues adelante siempre, siempre, fiel a Dios. Y donde quiera que Dios te vaya a poner. Aunque el cielo sea un desierto, como estuvo Jesús cuando después fue bautizado, un desierto sin agua. Pero tú quieres estar con ese hombre, con ese Dios que tú amas por la eternidad. Ese es el amor. El amor debe ser así. Entonces debemos obedecer a Dios porque amamos a Dios. No porque Dios nos ofrece una vida eterna o hay un castigo eterno, sino porque amamos a Dios. Y el amor es eso. Y cuando amamos a Dios, hacemos su voluntad, aunque nadie nos esté viendo. Amén, Agustín. Me hiciste acordar de cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Se lo dijo 3 veces. Hermanita Alice, por favor. Bueno, mis amados hermanos, yo sé que ustedes conocen de mí lo que yo he podido hablar de mí, pero se los digo con toda la honestidad de mi corazón. Creo que la mujer pecadora no me llega a los tobillos en la condición en que yo me encontraba. No, yo lo veo a ella mucho más, con menos pecado de la condición en que yo me encontraba cuando llegué a Cristo. Honestamente se lo digo. Y sé yo jamás llegué a creer que después de vivir en lo que vivía, encontrarme donde ahora me vivo y donde me tiene el Señor, de verdad jamás puedo llegar a creer que pudo haber pasado en mi vida. De verdad, se lo digo con toda la honestidad del mundo. Es demasiado lo que el Señor perdonó de mí, demasiado, muchísimo. Y yo considero que aún no lo amo lo suficiente para como Él llegó a amarme, para como Él me ama. Creo que no he dado lo suficiente
para recompensar de donde Él me sacó a mí. De verdad, de todo corazón se lo digo. Es demasiado lo que el Señor ha hecho en mi vida. Demasiado, amados hermanos. Y sé que vivir un día sin hacer algo por demostrarle mi amor a Él, es como, no puede pasar un día sin que tenga que hacer algo para mostrarle mi amor. Y con honestidad estoy sumamente agradecida y conmovida de ver esta historia y de verme reflejada y saber de que esta mujer ni siquiera queda pequeña su pecado para como yo me encontraba cuando el Señor de ver hasta dónde el Señor llegó a lo más fangoso, hasta a lo más lodoso por mí, a lo más horrible, a lo más inmundo, donde Él fue a buscarme. De verdad estoy sumamente agradecida con Dios. Muchas gracias. Al que más se le Amén, perdona, amado más hermana. ama. Jesús. Amén, amado hermana. Sean hermano, si sean 500 denarios o 50, hay perdón, hermano. Eso es lo mejor que aprendemos de la lección. Sean 500, sean 50, Dios nos perdone, hermano. Sean 500, sean 50, hay que venir a Jesús. Sean 500 o sean 50, hay que arrepentirse, ¿verdad? No hay un pecador tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. Eso es lo mejor de todo, que tenemos al Dios más amoroso, misericordioso y que derrama su gracia sobre nosotros por más pecadores que seamos, ¿no? Y creo que Amén. de manera indirecta, pero muy directa, también le dijo Jesús a Simón que él necesitaba arrepentirse, ¿verdad? Le dijo, hay uno de 500, uno de 50, esta mujer es la de 500, pero tú no te quedas atrás, tú también pecas y necesitas, pero él no hizo nada. Y qué bueno que estamos entre nosotros delante de personas que han reconocido que sean 50 o 500, aquí estamos, quiere decir que venimos a Jesús y ahora gozamos del perdón, gozamos de la salvación y de la paz. Ahí ese es un motivo para agradecer bastante a nuestro Dios. Amén. Amén, amados hermanos. Ha sido de bendición y de darle gloria a nuestro Dios de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, el verdadero alimento, la verdadera bebida, la verdadera comida. Hermano Agustín, ¿algo más que añadir, hermanito? No, creo que ya por la hora son las 18. Amén. Creo que por la hora ya hermanos, podemos terminar por acá y la semana que viene entonces continuamos con el capítulo 8. No, mañana. Ah, bueno, mañana.